Bueno, primero, Pedro, cuéntanos hoy de qué vienes a hablar a Baleares. Pues lo que me han pedido es que hable de por dónde va el mundo, en los ámbitos de la geopolítica y también de la geoeconomía, y cómo eso afecta a la economía nacional y muy particularmente a la economía de las Islas Baleares. Evidentemente, todo lo que pasa en el mundo nos afecta y cada vez de una manera más universal y más inmediata. Por lo tanto, me parece una idea brillante el de abrir un poco el espectro de más allá de los emprendedores, los negocios, las pymes, y ver efectivamente pues, todo lo que está sucediendo en el mundo, hacer también un pequeño pronóstico de lo que puede suceder, con toda la dificultad y todo el riesgo que ello engendra, pero en todo caso es muy interesante por lo menos dar una pincelada de las claves geopolíticas y geoeconómicas de lo que está sucediendo. Y más ahora mismo, pues una vez que ha ganado las elecciones Donald Trump y cómo su llegada a la presidencia, cuando finalmente tome posesión en enero, cómo nos puede repercutir en el conjunto de Europa y lo que hablamos muy concretamente en España y en las Islas Baleares. ¿Cómo va a afectar a nivel europeo o incluso español la victoria de Trump, ¿no? Después de este, no sé si ola, ¿no? de discurso del miedo, pero bueno, vuelve a estar Donald Trump en la Casa Blanca? Aquí ha habido un gran discurso del miedo que no coincide con la realidad en Estados Unidos, ni mucho menos. De hecho, se daba la circunstancia de que de media casi el 80% de los europeos, después de un poco de esa imagen tan sumamente peyorativa que se mostraba de Donald Trump y del que presumiblemente iba a ser su equipo, empezando por el vicepresidente, el 80% de los europeos preferían que ganara Kamala Harris. Eso también se daba ese caso aquí en España. Se le ha vendido como una persona que iba a acabar con la democracia, se le ha dicho que era poco menos que el nuevo Hitler, pero claro, eso no coincide ni mucho menos con la imagen que tenía dentro de Estados Unidos. La prueba está es que mientras aquí nos decían que casi seguro iba a ganar la señora Kamala Harris, o que incluso si no ganaba, él iba a perder, pero por muy pocos votos, hablan incluso hasta de 2.000 votos nada más, y en cambio el señor Donald Trump le ha sacado a la señora Kamala Harris 4,5 millones de votos. Significa que aquí estábamos muy equivocados y que los mensajes que había lanzado Donald Trump no iban dirigidos a nosotros, que evidentemente no significamos absolutamente nada para él, sino que iban dirigidos para el consumo interno de los estadounidenses. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que muchas veces pensamos que también nosotros jugamos en las elecciones estadounidenses y no jugamos absolutamente para nada. A partir de ahí, pues tenemos que ver qué es lo que ha ido prometiendo en su campaña electoral. Es cierto que si nos atenemos a lo que sucedió en su mandato anterior, Donald Trump intentó cumplir con todo lo que había prometido, cosa que casi ya nos parece extraño en la política, por lo menos la política nacional, que un político realmente cumpla con lo que ha prometido. Y a partir de ahí hemos de tener en cuenta que lo que ha prometido, entre otras cosas, es el imponernos aranceles que también nos pueden afectar incluso a pequeñas empresas. Pensemos, aquí puede haber empresas, por ejemplo, dedicadas al calzado, que evidentemente si le van a imponer aranceles importantes a esos productos, pues cómo no le va a afectar a la economía, incluso local, ¿no? Y también pues ese enfrentamiento de todo orden, el económico y geoeconómico, incluso en el ámbito de las grandes empresas, que va a intentar, como ya intentó también la administración anterior, atraer empresas europeas, incluso algunas empresas muy potentes, como puede ser Volkswagen, hacia su propio territorio, pues ofreciéndole todo tipo de ventajas, empezando por las ventajas fiscales. Porque hay que tener en cuenta que el objetivo de Donald Trump también lo ha sido esta administración, el mismo Biden-Harris, pero de una forma diferente, es reforzar el poder que estaba perdiendo Estados Unidos, intentar recuperar ese poder, intentar recuperar esa predominancia que tenía en el planeta, y eso, como lo pretende hacer en el caso de Donald Trump y su administración, que parece ser que coincide con los nombramientos actuales que está llevando a cabo, va a ser a través de la economía. Pero para él reforzarse, obviamente alguien tiene que salir perdiendo. Al final todo es un estado de comparación y significa que si Estados Unidos va a salir más fuerte en este nuevo movimiento geopolítico y geoeconómico, probablemente los europeos seamos los que terminemos pagando las consecuencias. Centrándonos a nivel local, ¿no? Baleares está batiendo récords este año, se han duplicado el número de inmigrantes ilegales que han llegado a nuestra costa, ¿no? Al final somos un archipiélago, ¿no? Somos islas y se llega fácilmente por mar.
tan preocupante la situación que actualmente se vive, sobre todo lo que decimos, ¿no? En la zona costera, pero este año pues poniendo más el foco en Baleares, porque se ha duplicado el número de inmigrantes y desde que Sánchez gobierna se ha multiplicado por 8 esa cifra. Hay que tener en cuenta que el fenómeno migratorio apenas probablemente estemos empezando. El África es un continente que duplica la población cada 20-25 años porque hay una natalidad muy superior a la que hay en Europa. Además, no solamente es el número de hijos, sino cuándo empiezan a tener esos hijos. Estamos hablando que empiezan a tenerlos muy jóvenes, las mujeres, muchas veces en cuanto tienen la primera menstruación. Con lo cual, mientras aquí pasa una generación, en África han pasado 2 generaciones y media probablemente. Porque aquí pasa todo lo contrario. Aquí en Europa y concretamente en España, la mujer empieza a tener el primer hijo prácticamente con casi 40 años, ¿no? Imaginemos la diferencia que existe. Con lo cual, el cambio de paradigma entre un continente y el otro pues es más que espectacular. Si además nos atenemos que hoy, precisamente por esta hipercomunicación en la que estamos todos inmersos, incluso en los lugares casi más remotos, todo el mundo nos vemos y nos conocemos, aunque nada más sea a través de estas redes, de este Internet, pues significa que obviamente esas personas que viven en unas situaciones muy diferentes a las nuestras, que encima nosotros mostramos muchas veces también una imagen falseada, porque mostramos una imagen en la que parece que todos tenemos una vida maravillosa, todos somos ricos, guapos, estamos todo el día de vacaciones, pues obviamente esas personas que viven en una situación muy diferente, esto no deja de ser también un impulsor de estos movimientos migratorios, con lo cual se juntan muchas circunstancias. En definitiva, hace que todo esto, como digo, probablemente no estemos nada más que empezando con este fenómeno. Cuando se cierran unas vías, obviamente van a intentar buscar otras. ¿Qué vías ahora mismo está muy cerrada? La vía italiana. Allí sí que han reducido más que notablemente la llegada de inmigrantes ilegales. Aquí tenemos el caso de como se ha intentado, a veces con grandes sacrificios, frenar en cierto modo esa llegada a través de Ceuta y de Melilla. Tenemos el caso de Canarias, donde siguen llegando de una manera masiva, pero han encontrado otra vía. Una vez que se ha cerrado esta vía, sobre todo la vía italiana, han encontrado otra vía para llegar a Europa, que son las Islas Baleares. Es un fenómeno relativamente reciente, efectivamente, hasta hace muy poco tiempo prácticamente desconocido, pero ahora vemos que tiene una importancia y seguramente creciente. Y si no se le pone coto de alguna forma, va a ir a muchísimo más, lo que estamos comentando. Esto hay que tener en cuenta que genera muchos problemas. Genera de entrada un problema para los locales, los que ya están viviendo aquí, pero también genera problemas sociales, problemas políticos, empieza esa polarización también política, que aprovechan unos y otros la inmigración, que al final son seres humanos y nos deberían preocupar más, para sus propios fines políticos, pero también incluso es una cuestión económica, porque evidentemente son personas a las que nosotros somos una sociedad muy solidaria y por tanto entendemos que son personas a las que hay que darle unos servicios mínimos. No son personas, no son seres humanos de segunda y no pueden llegar aquí y no tener ningún tipo de atención. Con lo cual se juntan muchas circunstancias, además de que esto también puede ser un gran modificador social si esto se llega a generalizar y se produce de una forma masiva. Es algo a tener muy en cuenta, a tener muy presente y sobre todo se debería reflexionar de una manera despolitizada y desideologizada, que lamentablemente es como se está haciendo. Si no hay un plan estratégico, si no hay un plan nacional, incluso me atrevería a decir un plan europeo, porque al final se supone que estamos todos unidos dentro del marco de la Unión Europea, pues lo vamos a tener muy complicado para poder solucionar esta situación. Una situación que debe ser lo más favorable posible, como decía, no solamente para los que ya están aquí, sino también para los que llegan, porque tampoco les podemos confundir haciéndoles pensar que van a llegar al paraíso terrenal y luego resulta que se encuentran en una situación muy diferente, muchas veces que tienen que pasar encerrados, sean en estos centros de inmigrantes, en centros de internamiento, donde sea, tienen que pasar largas temporadas y evidentemente pues eso tampoco es aceptable, porque tenemos que pensar que son seres humanos que hacen nada diferente de lo que haríamos cualquiera de nosotros en caso de que estuviéramos en su misma situación. Y por tanto es algo que debemos intentar paliar, intentando mejorar esa situación en beneficio de todo el mundo, de los que están y de los que llegan. Hablamos de gente desesperada, ¿no? Que busca un futuro mejor para ellos y para sus familias, pero no es verdad que hay mafias detrás y que al final esto hay gente que lo convierte, ¿no? La necesidad de querer buscar un futuro mejor en un negocio. Totalmente cierto. Hay mafias, además, absolutamente despiadadas,
porque aquí hablamos de los inmigrantes que mueren cuando están transitando por el Mediterráneo, hasta llegar a los lugares que ellos pretenden llegar. Pero se nos olvida, por ejemplo, todos los inmigrantes que mueren en otro mar de arena, que es el desierto. Ahí no nos enteramos ninguno, no sabemos cuántas personas mueren, en algunos casos se les llega incluso a esclavizar, como a la situación que ahora mismo se está dando en algunas partes de Libia, y esto es un drama humano que desde luego también le deberíamos prestar más atención. Efectivamente, las mafias han encontrado un negocio fabuloso, porque si transportar droga o transportar otro tipo de recursos les genera dinero, transportar seres humanos probablemente les genere mucho más dinero. Porque incluso la droga a lo mejor la puedes vender una vez, pero el ser humano incluso le puedes vender varias veces. Lamentablemente, pasar de una mafia a otra mafia, uno el que le hace el tránsito, por ejemplo, por el desierto, por toda la zona del Sáhara, del Sahel, pero por otro lado, a lo mejor es otra mafia la que se encarga de ese ser humano para transportarle por el mar, ¿no? Y eso es tremendamente triste. Y por supuesto que para acabar también con esta situación habría que actuar contra esas mafias. El problema es que actuar contra esas mafias en países donde muchas veces no hay una organización estatal, digamos, que sea capaz de controlar todo el país, o hay unos elevados grados de corrupción, pues es realmente complejo. Pero en todo caso es algo que también debemos entre todos intentar paliar, precisamente sobre todo para garantizar la seguridad humana, que debe ser nuestra principal preocupación. Digo que no es sencillo porque yo la primera vez que oí hablar de que había que llevar a África estabilidad para que no nos exportara inestabilidad, estamos hablando que probablemente fue a muy principios de los años 90. Han pasado 30 años y estamos en la situación o incluso peor. Como decía, porque el incremento de la población está ahí. Hemos de pensar que se estima que solo Nigeria probablemente en 20-25 años tendrá más habitantes que toda la Unión Europea, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. De hecho, yo tengo conferencias en las que hablaba de África hace, ¿qué puede ser?, 10 años, y ponía que había 600 millones de habitantes, 700 millones de habitantes, y hoy en día estamos viendo cómo esa cifra más que se ha duplicado y más que se va a seguir duplicando. Y por tanto, porque afortunadamente es verdad que también hay avances médicos que también les ha llegado, y mientras antes una parte de esa población, antes de los 5 años, a lo mejor había fallecido, hoy afortunadamente, por supuesto una más, pensando que son seres humanos, no fallece, con lo cual sobrevive, con lo cual ¿qué significa? Que ese incremento poblacional al final a algún sitio va a tener que ir. Y en muchos casos, evidentemente África es muy variado, son 54 estados, pero en todo caso son muchos casos países donde hay una profunda injusticia social, donde hay mucha pobreza, donde hay personas que se mueren literalmente de hambre por las calles. ¿Y a dónde van a ir? Pues donde creen que se les puede ofrecer un futuro mejor para ellos y para sus familias. A veces, o muchas veces, ¿no?, vemos que la gente que llega en patera lo hace, no diré desnutrido, ¿no? Es decir, llegan completamente enteros, llegan, pues incluso diría que vestidos, ¿no?, como gente de calle y con teléfonos móviles, ¿no? A nosotros nos sorprende. ¿A ti te sorprende, Pedro? ¿Qué sucede? Hay que pensar que los que vienen, evidentemente, son las personas que creen que pueden trabajar o encontrar un puesto en España o en el resto de Europa. Obviamente no es el más débil, y además no solamente eso, sino que son personas que han recibido la ayuda del resto de su familia. Y por eso vienen en unas condiciones, en general, presentables, que podríamos decir, ¿no? Pero no olvidemos que son personas que pretenden establecerse en Europa para luego conseguir un trabajo o establecerse de tal forma que ellos luego puedan ayudar a través de las remesas de dinero que vayan enviando a sus países y principalmente a sus familias, que luego muchas veces también pretenden que luego que esas familias se vayan incorporando a los lugares donde se hayan ellos asentado. Pero de todas maneras, claro, tenemos que distinguir, porque muchas veces cuando decimos africanos, es que los africanos también son muy variados. No tiene que ver un magrebí con, si hablamos ya del África subsahariana, ¿no?, que además muchas veces también confundimos los términos, en el sentido, aquí se suele confundir, de que todos son musulmanes, ni muchísimo menos. Musulmanes pueden ser principalmente en el norte de África, pero en cambio del Sahel para abajo, lo que llamaríamos el África negra, es más, allí hay mayoría de cristianos, o bien hay un sincretismo muchas veces entre el cristianismo y otras religiones tradicionales. Porque entre otras cosas hay algo muy curioso, que los musulmanes en su momento no pudieron expandirse al resto de África, porque ellos la expansión la hacían a caballo, y había en la zona precisamente donde en la sabana estaba la mosca Sese,
que mataba a los caballos y por tanto al no poder seguir haciendo esa invasión, por así decirlo, esa colonización del resto de África, por eso el Islam no se terminó de expandir. Hay un caso quizá muy paradigmático para que todo el mundo nos pueda entender, es el caso de Sudán. Cuando Sudán del Sur se desgaja del resto de Sudán, podríamos llamar el Sudán del Norte, el Sudán del Norte sí que es musulmán, pero no lo es mayoritariamente al menos el Sudán del Sur, para que veamos que ahí hay un choque o una línea que lo divide completamente. Y por tanto muchas veces hay ese recelo hacia el africano, pensando que todos a lo mejor son musulmanes, que vienen aquí con ciertas ideas, no por el musulmán de manera individual, sino por la colectividad musulmana y sobre todo por los que manejan los hilos de esa colectividad musulmana, que a lo mejor lo que pueden pretender es una transformación de nuestras sociedades a través incluso de la natalidad, de su demografía, que es superior al incremento demográfico al nuestro, pero debemos de entender que hay otra serie de personas que no tienen nada que ver con el mundo musulmán y que no son árabes, que también habría mucho que hablar, porque no olvidemos que eso también hay mucha confusión y creo que debe ser importante clarificarlo, porque país árabe es aquel donde mayoritariamente se habla árabe, no tiene nada que ver ni con la religión ni con la raza. Por ejemplo, Somalia, que es un país habitado por negros, es un país árabe porque se habla árabe y no tiene nada que ver podríamos poner, pues, con Marruecos, por decir otro país, ¿no? Entonces también llegan distintos perfiles, evidentemente, aquí. Pero no olvidemos que, una vez más, que el que viene aquí, obviamente, no es el débil. Probablemente el débil ha muerto. Si viene desde África subsahariana, ha muerto pasando por el desierto o ha muerto durante el trayecto. El que llega aquí, evidentemente, es el que ha tenido capacidad para resistir. Eso no quita que, evidentemente, pueda haber intereses por parte de algunos países para enviarte un tipo de perfil de joven, en países donde tienen una edad relativa o una edad media de la población muy baja, y le interese que hay una parte de esa población que en cierto modo, por así decirlo, se la quita de encima para que se asiente en otros lugares, en lugares donde es verdad que encima aprovechan todas las ventajas sociales que nosotros les podemos proporcionar y que a lo mejor a ese Estado le puede interesar. Evidentemente eso también puede existir. ¿Hay una relación directa entre la inmigración ilegal y el incremento de la violencia? Hemos de tener en cuenta que el otro día había una noticia, hace un par de días, que leí que había en España 2,2 millones de inmigrantes que no trabajan, que no cotizan a la Seguridad Social. ¿Qué hacen esos 2,2 millones de personas? Son personas que tienen que comer todos los días. Aquí además se da una paradoja que a mí me llama mucho la atención y que ya he comentado en otras ocasiones y que me parece absolutamente inaceptable, que hoy se sabe quiénes son esos inmigrantes que al menos legalmente no trabajan. Porque no olvidemos que hoy un inmigrante ilegal se puede empadronar. Significa que se sabe, en muchos casos, el número de ellos e incluso dónde están hasta empadronados. Pero, ¿por qué? Aquí habría para mí dos soluciones. O inmediatamente que sabes que hay un inmigrante ilegal, es deportado, salvo que sea un refugiado, que si hablamos de un tema diferente, si es deportado y si no, que sea regularizado lo antes posible. Lo que a mí me parece inaceptable es que haya personas que tengan que estar al menos 3 años para que se les dé un permiso de residencia y de trabajo, porque ¿qué hace esa persona durante 3 años? Hemos de pensar, una vez más, son seres humanos como nosotros, que tienen las mismas necesidades, tienen que comer todos los días, tienen que dormir todos los días en algún sitio. Entonces, ¿qué significa? Que en cierto modo les estás abocando a la criminalidad, o por lo menos a la ilegalidad. Vamos a ser claros, si hablamos de los hombres, muchas veces pues al trapicheo, sea con productos falsificados, sea con las drogas, o sea con la pequeña delincuencia, o con la gran delincuencia, normalmente con la pequeña delincuencia, de cualquier tipo. Y si en las mujeres, como no pueden trabajar en un establecimiento del tipo que sea, porque obviamente sería cara al público, inmediatamente serían detectadas, pues van a trabajar en domicilios como empleadas del hogar o en la prostitución. Esa es la realidad. Entonces tenemos que ser conscientes de que son personas que en cierto modo casi les obligas a estar en esos ámbitos ilegales y delincuenciales. Y eso es cierto, es verdad, lo diga quien lo diga, y simplemente que se hable con cualquier policía que lo quiera decir de una manera honrada, fuera de cámara, o que lo hable con cualquier abogado que esté todos los días en los juzgados, te dice que claramente hay una relación estrecha en el sentido de que es obvio por la situación que estamos comentando. Al margen de que haya quien venga aquí con la idea principal de aprovecharse de nuestro sistema
tanto de bienestar social como en nuestro sistema judicial, pues también. Y esto no solamente sucede con los que vienen de África, hay algunos países de Europa donde también hay personas que se aprovechan de esta situación, vienen, delinquen, incluso aunque estén una temporada pequeña en la cárcel, incluso como luego les dan una ayuda cuando salen de la cárcel, se van a su país, cuando se les acaba esa ayuda vuelven otra vez para iniciar otra vez el ciclo. Pero creo que sobre todo lo que tenemos de entender es que hay muchas causas detrás que hay que analizarlas una vez más, dejando al margen la política, porque si hablamos de una tendencia política, pues parece que tratan de ocultar estas realidades. Si hablamos de otra tendencia política, también las trata de magnificar, porque creen tanto unos como otros que le puede proporcionar réditos políticos, porque creo que para mí es el problema más grave que existe, una vez más, porque hablamos de seres humanos. ¿Es normal que cada MENA nos cueste más de 7.000 euros al mes a los ciudadanos? Sobre todo lo que no es normal teniendo en cuenta la situación en la que viven muchos de los ciudadanos españoles. Recuerdo no hace mucho que un sacerdote en una homilía, quizá no era el momento de decirlo, dijo algo similar y poco menos que se lo querían comer, ¿no? Evidentemente no es aceptable, sobre todo no porque esas personas no merezcan esa ayuda, sino porque hay españoles que a lo mejor han cotizado durante muchos años que no reciben esa ayuda. O simplemente una pensión de viudedad, a lo mejor de una mujer que en su momento no cotizó a la Seguridad Social porque estuvo trabajando dentro de su domicilio atendiendo a su familia, pero que ha fallecido su esposo y que sí que a lo mejor cotizó durante muchísimos años y ahora le queda una pensión absolutamente ridícula que no le llega ni para la primera semana, como no le ayuden los hijos a poder sobrevivir simplemente para comer. Y esto es inaceptable. Y además vemos que hay muchos españoles que están pidiendo por las calles, que suele ser incluso más, a veces más en determinados lugares más que extranjeros, y sé que esto tampoco es políticamente correcto, pero es una realidad, y que necesitan de esa ayuda. Entonces, lo que no es, yo no soy contrario, ni mucho menos, a que no se ayude a esa persona, pero siempre hemos de tener en cuenta que hay españoles que han cotizado o han cotizado sus familiares y que deben recibir también la ayuda correcta por parte del Estado. Pero además vamos a otra parte. ¿Y qué hacemos con esas personas una vez que ya dejan de ser menores no acompañados y pasan a ser mayores y les dejamos en la calle sin absolutamente nada que hacer? Entonces, y luego unido con otro tema que también debemos decirlo con la misma claridad y la misma rotundidad, que es la permisividad con algunas de estas personas. Una permisividad que es inaceptable en el sentido de que muchas veces están creciendo precisamente en ese ámbito delincuencial o simplemente de molestar a otros ciudadanos, sobre todo a otras ciudadanas, en muchos casos, simplemente por la permisividad y la tolerancia de algunas autoridades, evidentemente encuadradas en determinadas ideologías políticas. Y creo que de una vez más debemos hacer todos una reflexión. Esto no se trata en absoluto ni de ser racista ni de ser xenófobo. Puedo garantizar que algunas vueltas he dado por el mundo que España no es un país racista, y esto me permito subrayarlo y además marcarlo, vamos, con luces de neón, porque hay países, no en otras partes del mundo, incluso en Europa, que sí que son mucho más racistas y más xenófobos que nosotros, y España no lo es. No significa que no haya casos puntuales de racismo y de xenofobia, por supuesto, lo mismo que hay delincuentes, pero en general España no somos un país ni racista ni xenófobo, lo que no significa que tengamos que ser excesivamente tolerantes con el que no se merece esa tolerancia. Y para eso también tenemos que reflexionar sobre muchos aspectos, como estamos intentando explicar. ¿Es la islamización un peligro para Europa? Aquí en Mallorca, por ejemplo, no, vemos que conviven a veces pues cogido con pinzas, ¿no? Hay peleas con, por ejemplo, gente que es de etnia gitana, ¿no? Los magrebíes o a lo mejor los marroquíes con los argelinos se pelean entre ellos, ¿no? Lo que hablábamos de la convivencia. ¿Podemos convivir todos juntos o es un cóctel molotov eso? Es complicada la convivencia. ¿Por qué? Porque, y también hay que decirlo con la misma claridad, hay quien, aunque tú hagas todos los esfuerzos posibles, no se va a querer integrar. Esa es la realidad. Puede ser que esos jóvenes, los hombres, no las mujeres, flicteen con jóvenes locales, pero siempre se van a casar con alguien de los suyos. Es decir, la integración no existe. Y la integración aquí la tenemos afortunadamente con nuestros hermanos hispanoamericanos, ahí sí que hay una auténtica integración, pero hay otras razas, otras culturas, otras religiones que no se van a integrar.
Perdón. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es porque tú no quieras integrarles, no porque hagas todos los esfuerzos, pero sino simplemente es que hay quien no se va a querer integrar y por tanto ahí tienes un problema. Y además, cuando hay unos cambios de paradigma importantes, cuando vienen ciertas religiones que vienen con unos valores muy firmes, unos valores que ellos respetan a ultranza, y se encuentra con una sociedad como es la española en particular, pero la europea en general, donde esos valores prácticamente no existen o se están diluyendo, donde hemos entrado en un nihilismo, un relativismo, una banalización de todo, donde parece que todo nos da igual. Entonces pueden apoderarse de las sociedades precisamente a través de esa llegada de nuevos valores que sí que son respetados a rajatabla por estas otras culturas o por estas religiones. Y eso es algo que también tenemos que decirlo claramente y tenerlo muy en cuenta. Que una vez más no significa actuar contra nadie, por supuestísimo, ni ningún comentario peyorativo, porque además una cosa es la persona individual y otra cosa es cuando se convierte en grupo. Y sobre todo, quién maneja los hilos de esos grupos y con qué intenciones torticeras. Que muchas veces, no lo olvidemos, y también hay que decirlo claramente, son intenciones de dominio político, son intenciones de poder. Es decir, para hacerse paulatinamente con el control de las sociedades, incluso además de una manera democrática, simplemente porque al ser mayoría pues se van convirtiendo en los que van a dirigir una nueva sociedad. Y además las estrategias son muy fácilmente detectables para el que tenga ojos para verlo y quiera verlo, y ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que es primero llegar siendo muy tolerante, procurar no llamar la atención, adaptarse a lo que hay. Lo siguiente es empezar a que se respeten sus diferencias y lo tercero es exigir que los demás no hagan nada que moleste a sus principios fundamentales. Y probablemente en algunos casos, en Europa ya están en esa tercera fase, aquí en España a lo mejor en general estamos en la segunda fase, pero ojo que podemos caer también rápidamente, y ahí tenemos el ejemplo de demás países, en esa tercera fase, en que los demás, los que ya estábamos aquí, no podamos hacer ciertas cosas para no molestar a los recién llegados. Y creo que lo que todos debemos entender es que estamos en unas democracias que nos han costado mucho construir, unas democracias imperfectas que ojalá fueran mucho más perfectas y también depende de los ciudadanos sabiendo votar a cómo podemos perfeccionarlas y no podemos perder bajo ningún concepto estos valores y principios democráticos que, como digo, tanto nos han costado ganar porque lleguen otros y nos usurpen esos principios y los sustituyan por otros. Ya por ir terminando esta entrevista contigo, Pedro, me gustaría preguntarte ¿qué hacemos los europeos o qué hacemos los españoles, por ejemplo, si vemos que un varón musulmán empieza a salir con una chica, ¿no? Un hombre, pongamos, de 30 años, empieza a salir con una chica de 14 años, por ejemplo, o si vemos a una mujer por nuestras calles, ¿no? Por el centro de Mallorca, por ejemplo, caminando con la hijab, totalmente cubierta. No sé, ¿tenemos alguna responsabilidad moral o nos quedamos, ¿no? Es decir, están en nuestro territorio con sus tradiciones? ¿Es aquello de son sus tradiciones, hay que respetarlos o tenemos un deber moral? En algunos países absolutamente democráticos han tomado medidas muy estrictas al respecto. Por ejemplo, que el no permitir que se entre con el rostro tapado en ningún sitio, incluso circular por la calle, porque puede llegar a ser incluso un peligro de cara a la seguridad. Pero creo que aquí este sistema abusa precisamente de nuestro exceso de tolerancia y de la laxitud también de nuestras leyes. Y creo que no es positivo para nadie. Y además llama mucho la atención que incluso determinados grupos políticos que aparentemente son muy feministas y que incluso, casi más que feministas, incluso buscan una superioridad de la mujer con respecto al hombre y en cambio en estos casos se muestran excesivamente tolerantes. Creo que me parece una falta de coherencia, me parece en muchos casos incluso una hipocresía que no se defienda más los derechos de las mujeres o las libertades de las mujeres en ciertas culturas y en ciertas religiones, como creo que deberíamos hacer todos, porque por supuesto todos estamos convencidos de la igualdad entre los hombres y las mujeres. En cuanto si un varón pues, sale con una chica de la zona, ahí lo tenemos muy complicado, nada más quedaría, pues por supuesto, que sobre todo la educación, la formación, el conocer perfectamente cuáles son los principios fundamentales y las vocaciones de esas religiones y luego también algo muy importante, que explicarles que en la mayoría de los casos no se van a casar con ellas, sino que se van a terminar casando con alguien de su misma religión.
Una vez más, esto no es ir contra nadie. Personalmente creo en la libertad religiosa. A mí me gustaría personalmente, pero eso no es, simplemente es una opinión, que cada uno la practicara a ser posible en su casa para que no hubiera ninguna ostentación religiosa de cara al exterior, pero en cualquier caso hemos de tener en cuenta que puede representar una vez más un peligro para todo lo que significa nuestra tradición judeocristiana, que es algo que no deberíamos perder, que además creo que es muy importante que lo mantengamos y que, en cambio, simplemente por una mera cuestión demográfica, pues puede haber una convulsión social que al final nos perjudica a todos.